Hola, muy buenas. Vamos a hacer un vídeo sobre derivadas, pero la derivada de la función compuesta. O sea, es cuando tenemos funciones dentro de funciones. Entonces, imaginad, voy a poner las derivadas básicas, las más sencillas. Imaginad que tenéis, por ejemplo, bueno, si miráis en el libro, o miráis en el manual, o miráis en los apuntes, la derivada de la función compuesta, lo que llaman regla de la cadena, regla, regla de la cadena, os pondrá esto, os pondrá que la derivada de una función compuesta, en matemática una función compuesta se indica así. Se pone una función y dentro se pone otra función. Pues os pondrá que la regla es pues, f' de g de x por g' de x. Vale, esto un poco para echarse a correr. Pero bueno, cuando ya tenéis más dominio en matemáticas entendemos lo que significa eso. Sí, pues, sí que es verdad que de primera esto pues tira para atrás. Vale, entonces vamos a ver cómo se aplica eso, digamos, en las distintas funciones que os pueden caer. Entonces imaginar que a mí me ponen, por ejemplo, una función elevada a un exponente. Vale, la regla es la misma que si yo tuviera que hacer, por ejemplo, x elevado a 5. Si tuviera que hacer x elevado a 5, pues yo bajaría el exponente y la x quedaría elevado a un grado menos. Pues eso mismo vamos a hacer. Lo que pasa es que en la derivada compuesta irá apareciendo algo más, ¿vale? Es la misma regla que la simple, o sea, la misma regla que he hecho aquí, pero aparecerá algo más. En este caso, de hecho, se llama regla de la cadena porque se van encadenando derivadas. La derivada de una potencia es bajar el exponente, se pone la función, aquí arriba se le resta un grado, pero luego se pone por la derivada de lo que hay dentro, o sea, de la función que está entre paréntesis. Por ejemplo, aquí voy a poner los ejemplos. Imaginad que tenéis x elevado a menos 4 más 2x, y todo eso elevado a 6. Pues lo que voy a hacer es, se baja el exponente, 6, aquí se queda igual, x elevado a menos 4 más 2x, eso iría elevado a un número menos que es 5, y luego por la derivada de esto, la de este, pues menos 4x elevado a menos 5, ojo que hay que restarle un grado, y más 2. Y se queda así, no porque esto tendría que llevar un paréntesis, ¿vale? O sea que esto es la derivada de eso. Bueno, y si fuese, por ejemplo, el logaritmo neperiano de una función, pues pensar qué haríamos si fuese logaritmo neperiano de x. Si fuese logaritmo neperiano de x, pues se pondría 1 partido por x. El caso es que aquí no pone logaritmo de x, pone logaritmo neperiano de lo que quiera poner. Entonces nosotros haremos pues la misma regla que hemos hecho aquí hemos puesto 1 partido por x, pues aquí pondremos 1 partido de la función, pero siempre por la derivada de la función. Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo neperiano de 4x7, pues yo pondría y' igual 1 partido de 4x7 por la derivada de esto, que son 7 por 4, 28, pues 28x6. Y ya luego esto se multiplicaría con el de arriba y se simplificaría, ¿vale? Pero de momento simplemente es derivar. Bien, ¿cuál es la derivada, por ejemplo, de un logaritmo que no sea neperiano? Por ejemplo, logaritmo en base 2, base 3, base 4, base 5, base 10, en la base que queráis. Bueno, pues la fórmula es casi idéntica a esta. Pues 1 partido por f. Fijaros que he hecho la raya un poco más larga porque ahora se multiplica por el logaritmo neperiano de la base que tenga este logaritmo y por f'. O sea que es casi idéntica que esta, solo que aquí abajo va multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de x a la 7. Pues se va a quedar y' igual a 1 partido de x7 por el logaritmo neperiano de 3
O sea, hay que poner esto, logaritmo neperiano ln del número este, del 3, y luego por la derivada de x7, que son 7x6. Bueno, pues ya tenemos la potencia, o sea, la potencia, el logaritmo neperiano, el logaritmo decimal. Vale, ¿cómo se podría derivar, por ejemplo, la de e elevado a una función? Vale, e elevado a una función. ¿Cuál era e elevado a x? E elevado a x se quedaba igual, e elevado a x. Pues la de e elevado a una función, pues la regla es la misma, se va a quedar igual, e elevado a f, pero siempre por f'. Es la misma regla, que es la sencilla, que es la simple, pero por f'. Si fuese, por ejemplo, e elevado a raíz de x, pues se va a quedar igual, e elevado a raíz de x, pero por 1 partido, eso por la derivada de esto, y la derivada de la raíz de x era 1 partido de 2 raíz de x. Y si fuese, por ejemplo, la derivada de a elevado a f, a, y antes e, bien, porque en matemática e simboliza un número concreto. Es el número de Euler y vale, pues, e vale pues 2,7, 1,8, 2,8, y esto no acaba, es como el pi, no acaba. Sin embargo, para nosotros a puede ser cualquier número, puede ser un 5, podría ser un 6, podría ser un 7, pero la e no, la e es un número específico, concreto. Bien, pues ¿cuál es la derivada de un número elevado a una función? Pues casi igual que esta, se quedará igual, lo mismo, pero por el logaritmo neperiano de ese número y por la derivada de la función. En este caso, si yo pongo, por ejemplo, 6 elevado a 3x, pues yo pondría y' igual, lo mismo, 6 elevado a 3x, por el logaritmo neperiano de 6 y por la derivada de 3x, que son 3. ¿Vale? Cosa que no podía hacer. Por ejemplo, multiplicar el 3 con el 6. No, porque este 6 está dentro de un logaritmo. Cosa que no podía hacer. Multiplicar el 3 por este 6 de aquí. Porque este 6 va elevado o sea, este 6 va elevado y eso ya me lo impide. Yo lo podría multiplicar si hubiera un 6 solo, así. Entonces sí podría multiplicar el 6 con el 3. Pero al llevar el 6 este, un 3x, arriba de exponente ya no lo puedo multiplicar. Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas derivadas. Y yo creo que ya quedan muy pocas. Quedaría, por ejemplo, la raíz, aunque la raíz se podría hacer con la primera regla que he puesto. Pero bueno, si queréis, por ejemplo, la derivada de una raíz, aunque esta se podría hacer con la de f elevado a n, ¿vale? Pero si queréis una concreta para la raíz, sería 1 partido, la raíz cuadrada de x era 1 partido 2 raíz cuadrada de x. Pues aquí va a ser 1 partido 2 raíz cuadrada, pero no de x, sino de f. Pero por f'. Y aquí, por ejemplo, si fuese la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, pues se pondría 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, pero por la derivada de esto, que son 2x. Y si la raíz fuese, por ejemplo, imaginad que la raíz no es cuadrada. Que fuese, por ejemplo, pues qué sé yo, que sea, por ejemplo, raíz quinta. Bueno, como no sabemos el índice de la raíz, aquí le pondré una n, ¿vale? Luego pondré un ejemplo. Bien, una raíz, el índice que quiera poner y una función. Pues la regla sería 1 partido, no pongáis 2, se pone un 2 y la raíz es cuadrada. Si la raíz tiene índice n, se pondrá una n. 1 partido por n, raíz también n, se da índice n, y dentro se pondrá la función, y ya está. No, la función se va a quedar elevado, o sea, toda la función que está dentro, entre paréntesis, elevada a un número menos del índice de la raíz. O sea, ¿cómo se indica eso? Pues colocando aquí un n menos 1. Y ahora veréis con un ejemplo para que veáis qué significa eso. Y como siempre, pues la derivada de la función. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sobre esa. Vale, imaginad
imaginar que yo pongo la derivada de la raíz séptima de 4x más 6. Pues yo pondría y prima igual. Pues 1 partido de 4 raíz 7. Dentro pone 4x más 6, pero elevado a cuánto. Bueno, pues todo eso, entre paréntesis, lo encierro y lo elevo 1 partido por 7. 1 partido por 7, raíz séptima, pero ¿a cuánto va elevado 4x más 6? Pues a un número menos del índice de la raíz. Si el índice es 7, si a 7 le quito 1, pues se va a quedar aquí un 6. Pues se va a quedar 1 partido de 7, raíz 7 de 4x más 6, todo eso elevado a 6. Y eso como no se queda muy bien, 1 partido de 7, voy a hacer la raíz más grande para que se vea mejor, raíz séptima, aquí 4x más 6 y todo esto elevado a 6. Vale. Todo esto está dentro de la raíz, ¿vale? Y luego por la derivada del 4x más 6, que son 4. Vale, esto luego se multiplicaría el 4 con este. Si se pudiera simplificar algo, se simplificaría, y si no, pues se dejaría así. Derivado ya está. Sí que es verdad que quedaría mejor si multiplicáramos el 4 con el 1, pero derivado está ya. Bueno, de todas las reglas que he puesto aquí, la que es más difícil de ver, o sea, hay una que os la pueden camuflar mucho. Por ejemplo, la primera que he puesto, esa se puede camuflar muchísimo. ¿Por qué? Porque mirad, o sea, no creáis que siempre os la van a poner así, tan clara, que se vea la función, elevado, no. Hay veces que os la van a esconder. Por ejemplo, imaginar que yo pongo esto. Y aquí pues 3x cuadrado menos 8 elevado a 6. Bueno, esa se podría hacer con la regla esa. ¿Cómo? Pues yo podría subir el 3x cuadrado menos 8 elevado a 6 al numerador y tendría 4 por 3x cuadrado menos 8 elevado a menos 6. Y ya pues podría derivar esa. ¿Cómo derivaría esa? Pues lo que haría aquí, al derivarla, pues bajaría el exponente, menos 6 por 4 son menos... Claro, cuando yo baje el exponente, si delante hay un número, se multiplica. Son menos 24. Aquí se quedaría igual, pues 3x cuadrado menos 8. Y aquí hay que restarle 1. Si a menos 6 le quito 1, no vaya a poner menos 5, son menos 7. Pues elevado a menos 7. Y luego por la derivada de esto son 6x. Este número, o sea, este elemento que hay aquí, este monomio, sí se podría multiplicar con este menos 24. Pero ninguno de los dos podría multiplicar lo que hay dentro, ¿vale? Porque lo que hay dentro va llevado a menos 7. Entonces, eso ya digamos que es como intocable. Bueno, pues mirad, esta que a lo mejor no parecía de este tipo, si subimos esto al numerador, ya sí se queda de este tipo, ¿vale? Y se podría camuflar más. Os comenté antes que las raíces se podrían hacer con la fórmula esta. Hay a quien le gusta más y a quien le gusta menos. Pues ya es cuestión de gusto. Pues imaginaros que uno dice, os pone 1 partido de la raíz novena de e elevado a x más 3. Y podéis pensar, anda, que el parecido que tiene eso y eso, 1 partido, esto se podría poner como, esto es como si estuviese elevado a 1. Todo esto de aquí elevado a 1. Pues yo podría poner 1 partido de e elevado a x más 3, todo eso elevado a 1 partido por 9. Porque la raíz se podía poner exponente fraccionario. Y lo mismo que hice antes, esto que está abajo lo puedo subir al numerador. E elevado a x más 3 elevado a menos 1 noveno. Y pensaréis, ¿y qué le ha pasado al 1? Bueno, el 1 iría aquí multiplicando, pero multiplicar por 1, igual que antes creo que puse un 4, el 4 sí que lo mantuve, porque el 4 no lo puedo quitar. Pero un 1 que está aquí multiplicando, o sea, si yo aquí pusiera el 1 multiplicando, multiplicar por 1 dejarlo igual. Entonces el 1 no lo voy a poner. Entonces ya veis que esto corresponde a este modelo. Entonces yo pondría derivada, pues bajaría el exponente, se quedaría menos 1 noveno, dentro me quedaría lo mismo, pero elevado a un exponente menos. Y si a menos 1 noveno
le quitamos 1, sacamos mínimo como múltiplo y se va a quedar menos 10 novenos. Pues menos 10 novenos. Y ya está. Nos faltaría por la derivada de lo de dentro, que sería e elevado a x. Y la derivada ya estaría hecha. Podríamos juntar el e elevado a x con esa fracción de aquí delante, pero ninguno de los dos con lo que hay dentro, ¿eh? Muy bien, pues un pequeño repaso de derivadas. Ya iremos subiendo más vídeos. Pues ya hasta el siguiente vídeo.